Saludos, bienvenido una vez más a su programa Perspectiva, programa donde tocamos temas de interés social. Qué bueno que esté con nosotros. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante que sabemos que compete a muchos y a usted le va a educar en gran manera. Así que quédese con nosotros y disfrute de este programa Perspectiva. Bueno, tenemos aquí nuestro amigo y hermano doctor Aquiles Fuenmayor. Te bendiga, Irving. Dios les salude a ustedes con mucho aprecio. Dios les bendiga de manera muy especial. Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros nos encontramos aquí en este su programa Perspectiva. Perspectiva trata de educar, de formar, de instruir, porque un pueblo informado, un pueblo instruido, un pueblo educado es capaz de enfrentar todas las circunstancias, no dejarse manipular ni dejarse engañar. Hoy, como de costumbre, le traemos un tema que esperamos sea de beneficio para su vida. Prepárese para tomar nota sobre el tema. Vamos a hablar de cómo administrar nuestras finanzas. En un tiempo como el que estamos viviendo, en una época como la que nos encontramos en este instante, ¿podemos hacer algo con los pocos o muchos recursos que tengamos en la mano? ¿Qué responsabilidad tenemos con la finanza? ¿Es la finanza un objetivo en sí mismo o es una herramienta para alcanzar objetivos? Esto y muchos más son los temas que vamos a estar dilucidando hoy con nuestro invitado. Él es un planificador financiero, José Topi Benítez. Señor José Topi Benítez, un experto en finanzas por muchísimo tiempo y quisiera darle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, para mí es un privilegio y un honor el poder estar aquí con ustedes para compartir un poco acerca de este tema que tanto me fascina y que hoy en día es indispensable, es necesario, es obligado el que nosotros lo atendamos. Y es como podemos, con los pocos, como expresaste, o muchos recursos que tenemos, administrarlo en forma sabia. Una de las cosas que he aprendido en la vida, en mi proceso de crecimiento y desarrollo, yo he probado estar en los diferentes niveles económicos que se puede estar. He sabido estar en lo más bajo, en condiciones paupérrimas, he sabido tener opulencia en un momento determinado, pero me pregunto yo, porque la mayoría de las veces me doy cuenta que las personas que menos tienen, pues sufren menos con el asunto del dinero, mientras que los que más tienen se sienten más angustiados y siempre están más carentes, siempre están más necesitando. Me gustaría que comenzáramos por allí. Realmente, cuando hablamos de finanzas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del dinero, de los recursos que de alguna forma u otra nosotros que llegan a nuestro haber, ya sea a través de un trabajo fijo, ya sea a través de nuestras finanzas, a través de comisiones. Hay personas que son vendedores, que no trabajan, hay muchos profesionales que son sus jefes propios, como lo son los médicos, los abogados, los ingenieros, arquitectos. Así que todo lo que tiene que ver con las finanzas tiene que ver con nuestros haberes, con nuestras posesiones, cómo administrarlas sabiamente. Y hoy más que nunca que se está hablando tanto de crisis, que se está hablando tanto de problemas económicos, es determinante que nos sentemos y miremos si realmente nosotros hemos sido buenos administradores. En muchas ocasiones lo que le está pasando ahora mismo al gobierno no es porque el gobierno no tenga dinero. El problema del gobierno es que los diferentes gobiernos que hemos tenido no han sabido administrar los recursos y las finanzas. Ahora mismo el Departamento de Educación en Puerto Rico, para darte un marco de referencia y un ejemplo, su presupuesto billonario es más grande que muchos países pequeños en Latinoamérica. ¿Y por qué si tenemos tanto dinero para administrar, por qué tenemos tanta deserción escolar? ¿Por qué tenemos tantos estudiantes con los niveles bajos de aprovechamiento? Y se debe a la mala planificación. Eso se ha traducido de alguna forma u otra. No venimos de una cultura educativa con respecto a las finanzas. Me gustaría detenerme allí porque hablando de eso,
aunque usted toma como marco de referencia Puerto Rico, que es de donde estamos transmitiendo, porque Claro. este programa llega a diversos lugares del mundo, y pudiera ser que este es un tema que en diferentes países más o menos es cotidiano también. Se habla de países endeudados, de la deuda pública, y lo que estamos viendo es el reflejo de una mala administración hogareña en una familia que no aprendió y unos individuos que en el proceso de su vida, donde fueron yendo, tenían una concepción, una visión de la finanza distinta. Me gustaría entrar en esta área. Cuando hablamos de finanzas y hablamos de haberes, como usted lo menciona, estamos pensando en que los haberes o esos productos de nuestro trabajo, ese símbolo de riqueza que es el papel moneda, tiene algún poder para hacernos felices o para llenarnos de un concepto de opulencia, de satisfacción. Ahora, ¿cómo ver una diferencia entre el dinero como herramienta y el dinero como un fin? Eso es así. Bueno, pues sencillamente tenemos que valorar en sí los principios bíblicos. Tenemos que atesorarlos porque el problema de nuestra cultura es que nos enseña que mientras más tú ganas, pues más debes gastar. Nos bombardean a través de los medios noticiosos, la prensa, sobre los especiales. Entonces han asociado la opulencia, el dinero con felicidad. O sea, tienes una buena casa, tienes unos buenos muebles, y muchas personas han caído en esa dulce tentación y han ido más allá de los límites. Mire, la planificación financiera parte de algo bien sencillo, no es algo muy complicado. Antes de entrar ahí en esa parte, me gustaría que me explicara qué es planificación financiera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Porque usted es un planificador financiero. Exacto. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que usted hace? Es como, te voy a dar un marco de referencia, si un planificador es una persona que se sienta, observa los números. En el caso, por ejemplo, mío, en mi trabajo, cuando me piden un asesoramiento, tengo que hacer una radiografía económica de la finanza de la persona para verificar dónde se está yendo el dinero. Le estaba comentando al hermano que en algunos sitios que yo he visitado, algunas familias no tienen problemas, es que están gastando más de lo que reciben, pero si hacen unos ajustes en el área de la finanza, personas que no pueden pagar quizás un préstamo, no pueden pagar el carro, no pueden pagar un sinnúmero, pero se le están yendo mucho dinero precisamente cuando salen de compra y compran cosas que realmente no necesitan. Y hay veces que tenemos que hacer unos recortes en términos que nos duelen. Yo a algunas personas les he recomendado, luego de hacer el perfil, la planificación, mira, realmente tú tienes tanto de entrada, pero estás teniendo tanto en gasto. Hay que cortar. Me dice, ¿por dónde voy a cortar? Le digo, mira, aquí encontré que estás pagando $100 de cable TV. Ah, yo no puedo vivir sin cable TV. O sea, cositas así por el estilo. Me gustaría detenerlo allí para preguntarle algo. Alguien en una ocasión dijo que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Eso es así. Yo me pregunto, el hecho de yo tener un ingreso abultado, que yo pueda tener una gran cantidad de bienes materiales, ¿es realmente riqueza? Porque si recordamos, déjeme hacerle un ejemplito más, si recordamos hace unos años atrás, la llamada burbuja financiera que estalló, Claro. donde entre los grandes que cayeron, cayó uno llamado Lehman Brothers. Lehman Brothers, multimillonario. Billonario. Billones. Con millones sobre millones, y tuvo que ir a quiebra. Entonces yo me pregunto, el tener mucho ingreso en un momento determinado, ¿significa realmente riqueza? No necesariamente, porque yo he visitado, no quiero identificar la clase, ¿verdad?, profesional, pero he salido de mansiones, de casas que yo digo, wow, qué cosa tan extraordinaria esta casa, todos estos lujos, pero cuando hacemos el análisis, la persona no le sobra nada. Debe el carro, debe la casa, debe los muebles, debe los hijos, todavía a lo mejor no han pagado han pagado el tiempo que tuvieron. Es un ejemplo hipotético. O sea, realmente
no es lo que tú recibes, es lo que tú retienes. Y hay un libro que se llama El millonario de al lado, que a mí me llamó la atención porque los autores fueron dos y se tardaron 30 años en escribir el libro. 30 años. Y estas personas se dedicaron toda su vida, desde jóvenes hasta que escribieron el libro, estos dos autores, a visitar familias en toda la nación. Y se encontraron lo siguiente, que muchas personas que vivían en muchas mansiones en los Estados Unidos y eran profesionales, médicos, abogados prominentes, eran pobres porque todo lo debían. No tenían realmente un capital de ellos porque todo se le iba. Iban a jugar golf, iban a diferentes lugares a los clubes sociales y todo el dinero y lo que tenían eran deudas, deudas y deudas. Sin embargo, posiblemente al lado de la casa tuya, sencilla, en los Estados Unidos, vivía una persona que tenía unas características peculiares y era que esta persona trabajaba 30 años, tenía un negocio, se tomaba 2 semanas de vacaciones, pero desde que sus hijos eran pequeños le enseñaban el valor de lo que era el trabajo y ese tenía la cuenta, no vivía en la opulencia, andaba en un carro quizás usado, no andaban en carros nuevos, vestían ropa, para no mencionar nombres, ¿verdad?, de tiendas aquí, pero de las tiendas que nosotros conocemos, tiendas no iban a los sitios caros y esos eran millonarios, ¿ok? Esos eran millonarios. Y en términos de nosotros, a todos los amigos y hermanos que nos están viendo, cuando tenemos graves problemas en nuestras finanzas, lo primero que yo les recomiendo a las personas es orar. Hay que orar. ¿Ok? Hay que orar. El asunto en cuestión es interesante porque cuando estamos hablando precisamente de aquellos que teniendo símbolos que le aparentan ser ricos, gente muy adinerada. En inglés se le llama faker to maker. Son personas que te presentan un frente, pero realmente están pelados, ¿ok? Yo vengo de una profesión donde a veces estábamos en una actividad en un hotel y todo el mundo bien arreglado, todo el mundo bien vestido, y se me acercaba quizá un compañero, mira, tú me podrías prestar 10 pesos para yo poder pagar el parking. O sea, porque muchas personas viven de apariencia y muy lamentablemente los que no planifican, ¿ok?, trabajan para otros que planifican. Cuando tenemos problemas económicos, tenemos que buscar la dirección del Señor. Número 2, hablar sobre el problema. Hay muchas personas que no reconocen que tienen graves problemas, viene la desesperación, viene la angustia, viene la depresión, vienen para esta época, muy lamentable, pues personas con graves problemas, vi en estos días uno por la radio, una emisora importante, a punto de suicidarse. El asunto está en que usted habla de este tema y muchísima gente se consigue expuesta todos los días y oímos en un mundo donde nuestro mundo occidental es capitalista casi por antonomasia, de forma casi automática. El capitalismo es el concepto, la filosofía de vida. Claro. Y eso implica que debe haber un productor y un consumidor para que la maquinaria funcione. Entonces nos enseñan que consumir incluso es saludable, que hacer gastos, que es necesario. Por ejemplo, en estos días que llega el tiempo decembrino, la gente está esperando recibir sus beneficios de Navidad para salir corriendo a comprar todo lo que pueda comprar, porque eso va a activar, nos dice el gobierno, nos dice el sistema, que eso activa la maquinaria económica. Pero hablando del individuo y de la familia, ¿es eso saludable? No es saludable y es por eso que yo les recomiendo a las personas, luego de haber orado, número 2, haberse sentado a dialogar si es una pareja, mira, tenemos problemas económicos, que busquen la ayuda de un planificador financiero. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es un presupuesto. Mira, esto es sencillo. Tanto gano, tanto gasto, y empiezo entonces a tomar los diferentes gastos que tengo, como lo son un gasto de vivienda, una hipoteca,
Me gustaría que el tema del presupuesto lo vamos a dejar para otro segmento, Okay, porque estamos en este momento en la parte de definiciones y vamos a ir a la pausa, Irving, que nos corresponde. Y cuando regresemos, quiero que hablemos de las consecuencias de no tener una planificación financiera y de otros elementos que todavía nos hace falta conocer. ¿Cómo no? Claro que sí, y si le interesa el tema, se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales, nuestro email, que prontamente estaremos dando, ¿verdad?, para que usted pueda escribirnos y darnos sus sugerencias. Vamos a una pausa, pero volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Bueno, aquí de vuelta en Perspectiva, estamos hablando de finanzas bajo el tema cómo manejar nuestras finanzas. Tenemos el invitado José Benítez, José Topi Benítez con nosotros y estamos, ¿verdad?, hablando de un tema muy pertinente, no solamente por el tiempo. Yo creo que cada familia, cada individuo debe educarse con relación a lo que es, ¿verdad?, su sustento y su área financiera, que es prácticamente es vital en lo que, ¿verdad?, hablamos en estos tiempos. Lo que pasa es que al entrar a hablar de las finanzas, nosotros tenemos un problema. La gente no conoce la historia de las cosas y no conoce nuestra historia, su propia historia. Alguien dijo que quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Y se convierte en un círculo vicioso. El asunto de las finanzas comienza como un elemento fundamental, como una herramienta, hablando de lo que es la liquidez económica, las finanzas como moneda. Un elemento, una herramienta con la que se evitaba tener que cargar con cantidades de propiedades para trasladarlas de un lugar a otro. Entonces se establece unos mecanismos, el vale, el pagaré, data de tiempos muy remotos cuando ya esto empezó a usarse. La llamada banca, por cierto, se habla de la banca, era porque era realmente un banco, era una mesa que se colocaba una alfombra, un mantel encima y ahí se hacían las transacciones y de allí viene el nombre de banca para nuestros bancos. Ahora, el asunto es que la gente ha terminado por ver, y si tomamos como ejemplo el dólar dice que confiamos en Dios, pero la gente pareciera que creyera que Dios es esa moneda. Dios es el dólar. Pareciera que fuera el papel moneda, la adquisición, porque por eso, y nuestro invitado de hoy es planificador financiero, y realmente, señor Topi Benítez, ¿usted cree que es un asunto crítico, drástico lo que está sucediendo con nuestra economía? ¿Cree que hay peligro en ese mal manejo y en esa ausencia de planificación? Yo entiendo que sí, pero no quiero ser demasiado negativo, quiero ser optimista. Creo que al igual que un país, en el caso nuestro, Puerto Rico, si se reorganizan esas finanzas, si se hace una reestructuración, si se bajan los gastos, porque dinero está entrando. Okay, quizás no la cantidad que el gobierno espera, pero está entrando. Y lo mismo pasa con nosotros. Yo me he sentado con familias a hablar que le entra mucho dinero, pero gastan mucho dinero en cosas futiles, cosas que realmente se dejan guiar por el mundo, por el mercadeo, la publicidad. Por la publicidad. Entonces salen como autómatas, quieren tener el último. Mira, yo veo personas pobres, personas con necesidades, que reciben la tarjeta del gobierno, ¿okay?, que reciben dinero del gobierno federal, que reciben el plan de salud, pero andan con un celular que vale 500 y 600 dólares. Eso llora ante los ojos de Dios. Aquí yo tengo mi celular, ¿ok?, sencillo, me costó 40 dólares, ¿ok? Yo quisiera tener un iPhone o quisiera tener un Samsung último modelo, pero yo tengo que ajustarme a la medida de mis ingresos, porque yo también como planificador cometí unos errores antes de ser planificador. Fíjate, me gustaría que habláramos de eso un poco más, porque acá en Puerto Rico, hace algunos años, yo estuve viendo un informe financiero en el cual se calculaba cuánto recibía una persona con subsidios gubernamentales, bien sea estos federales o estatales o municipales. Se llegó a la conclusión de que una persona que recibe todos esos subsidios, no había para aquel entonces, no estaba el teléfono subsidiado. No, el teléfono subsidiado. Que ahora se lo da. Le llaman el Obama, el teléfono de Obama. Sí, el teléfono de Obama lo llaman aquí. Pero el asunto es que aún teniendo todo esto, se recibía más o menos
el equivalente a lo que ganaba un principal de escuela en un país latinoamericano. Yo creo, Irving, que es importante evaluar esto. Y estaba ahorita mientras el señor Topi Benítez hablaba, y usted hablaba de que se podía administrar, o sea, es necesario ser un contable, un CPA, una persona graduada para poder administrar bien. No. Esto es bien sencillo. Conozco gente humilde, sencilla, que viven muy bien, viven de acuerdo a sus recursos, no gastan lo que no, o sea, no gastan en lo que no necesitan y tienen siempre dinero, ¿ok? Lo que hay que hacer es sentarse, ver cuál es el problema que tú tienes. Hay personas que ahora mismo en Puerto Rico, yo he sido también consejero en el área de hogares CREA y algunos hogares de adictos. Y me he encontrado que, ¿tú sabes cuánto gasta un adicto diario, promedio? ¿Ok? No los que vemos por ahí deambulando, pero muchos, $300, $400 diarios. Hello. Ok, pero lo que quería destacar en este sentido, y aprovechando ese pie forzado que usted me da, es que estas personas que supuestamente son consideradas pobres, que reciben subsidios, reciben el equivalente en salario a lo que gana un director de escuela, un principal, un enfermero, un maestro en muchos países latinoamericanos. Entonces, el concepto de pobreza y de riqueza es relativo en ese caso. Es el planteamiento, ¿no? Y es lo que me gustaría que habláramos un poco de eso. Bueno, no tenemos que ir tan lejos. Tenemos la hermana República Dominicana, donde creo que ahora mismo el dólar está a 40. Un peso, un dólar se convierte allá para ellos en 40 pesos. Y en ese sentido entiendo que tenemos que volver a cómo administrar nuestros recursos, ¿ok? Porque en Puerto Rico, muchos que se llaman pobres, posiblemente en cualquier país como Santo Domingo o latinoamericano serían ricos con los ingresos que están recibiendo, ¿ok? Yo he visto personas recibiendo un promedio $1,200, $1,500, pero están gastando $2,000. O sea, volvemos al mismo punto que hay que cortar los gastos. ¿Y qué le importa a esta sociedad? ¿Qué le importa al gobierno? ¿Qué le importa a mi país? Que yo gaste más de lo que gano, si eso es mi vida. Si yo gano 1,000, pero el mes que viene voy a ganar otro. Porque siempre van a haber personas que van a salir beneficiadas. Mientras nosotros gastamos desmesuradamente, hay unos ricos y unos grandes mogules enriqueciéndose. O sea, ¿cómo y mi pobreza empobrece a otros, afecta a otros? Bueno, claro, porque yo me voy a empobrecer en la medida en que yo gaste más de lo que yo no puedo gastar. Y lamentablemente caemos en lo mismo que hablamos al principio, las promociones, la publicidad, el espíritu del mundo, ese espíritu, ¿ok? De Mamón, ¿ok? El Dios de la riqueza. El Dios del dinero, el Dios de la riqueza. Cuando, mira, es bueno tener un Mercedes, pero yo tengo mi mecánico, me dice, para tener un Mercedes nuevo hay que ser rico, me dijo. Él tiene un Mercedes, pero él es mecánico y tiene un taller grande. Si tienes un Mercedes un Mercedes-Benz, debo decir, usado, tienes que ser millonario, ¿ok? Pues mira, ¿para qué tener un Mercedes si no puedes, cada vez que se te rompe? Tengo un amigo que quiero mucho y que lo estoy asesorando, anda en un Mercedes, pero cada vez que se le rompe el Mercedes tiene que coger dinero prestado para poder arreglarlo. Eso es un lujo. Yo le dije, mira, sal de ese animal, el carro es bueno, pero tú no tienes el dinero para mantener ese auto. Ahora, cuando yo vengo y pienso que el hecho de obtener estos elementos o símbolos de estatus. Claro, en el caso de él lo hace para impresionar a los clientes, pero yo vengo que él va a visitar. Y me empobrezco. Entonces, mi pregunta iba, mi pobreza, ¿cómo afecta a Irving, que tiene un manejo más o menos equilibrado de sus finanzas? ¿Cómo lo afecta? Porque es que yo estoy viviendo mi vida y si lo estoy viviendo así, ¿por qué lo va a afectar a él? Bueno, quizás entendemos que no le afecta, pero en mi caso particular, yo recibo llamadas de algunos familiares para pedir ayuda, ¿ok? Y el problema es precisamente eso,
Entonces uno los ayuda, pero llega el momento en que uno no puede ayudar a más nadie. No, y no solamente ¿Ok? eso, que si no lo ayuda... Porque yo tengo, te ven como un compromiso y yo lo hago en la medida que puedo, pero yo también tengo que pensar en mí, ¿ok? Y en los recursos. Nosotros tenemos que entender que el dinero que nosotros recibimos es como un regalo de Dios, no nos pertenece. Si nosotros no administramos bien los recursos que Dios nos da a nosotros, pues no somos buenos mayordomos, no somos buenos administradores. Pero el asunto es también que si yo necesito ayuda y no la consigo con mi familiar, voy a ir entonces al gobierno, que es el que tiene que de alguna manera servirme, y el gobierno, para tener ese dinero, ¿a quién va a grabar? ¿A quién le va a exigir? ¿De qué bolsillo va a sacar ese dinero para ayudarme a mí que Del estoy empobrecido? mismo pueblo, a través de las contribuciones, a través de las patentes, a través de todo, estamos pagando a la larga. Hay una clase que está pagando, y no es la clase dominante, las leyes en muchos países, incluyendo el nuestro, están hechas y beneficiadas para los ricos, para las personas que tienen grandes capitales, mientras que nosotros, la clase trabajadora, La llamada clase media. la llamada clase media, estamos como el jamón del sándwich, estamos en el medio, y a nosotros es que se nos piden, por ejemplo, en Puerto Rico, los pequeños comerciantes, para montar un negocio es algo terrible. Porque ¿Ok? yo no puedo Entonces, entender, por ejemplo, señor Topi, no puedo comprender cómo un país que genera miles de millones de dólares diariamente y que es un ingreso permanente y que lo que tiene a su alrededor es para invertirlo, al fin de cuentas esté endeudado. Y hablamos no de este país, hablamos de todos los países que conocen su historia, han caído en grandes déficits. Por eso existe el Fondo Monetario Internacional, por eso existen una cantidad de instituciones internacionales llamados fondos buitres, que son gente que anda aprovechándose de esas circunstancias de mala administración. bueno, sencillamente aquí tenemos que entender que hay todo un aparato con un andamiaje económico diseñado, y perdónenme la frase, diseñado para robar. Ok, estamos hablando de que lo hemos visto con pasadas administraciones, con nuevas administraciones, donde se va el dinero del presupuesto en contratos. Pero estamos hablando del caso de los gobiernos. Pero vamos a detenernos un momentito allí, porque es que muchas veces consideramos que esa gente sale rica, todos los que pasan por ahí, pero no es cierto, no todos lo salen. A mí me parece que hay más de mala planificación financiera que de otra cosa. Hay dos cosas. ¿Cómo se benefician a los amigos? Pues con contratos. Y lo otro es que en Puerto Rico existe, en el caso nuestro, la mala manía que para todo se hace un estudio. ¿Ok? Se va a hacer un puente, pues hay que mandar a hacer un estudio. Y cuando tú vienes a ver, después que ese estudio está hecho, hay que corroborar y se hace un estudio, el estudio del estudio. Y pero allí entonces volvemos a lo mismo, mala planificación, porque si yo tengo que contratar a alguien y yo teniendo en mi programa, en mi departamento, por ejemplo, tengo la gente capacitada para hacerlo, porque tengo que contratar a alguien de afuera. Eso es mala planificación, y ahora llevémoslo al aspecto de una familia. Porque hay que darle a unos bufetes 40, 50 millones en contratos. ¿Por qué? Cuando en muchas ocasiones no dan, simplemente son favores que se están haciendo. Pero escúcheme esto un momentito. Ese es de los míos. Déjeme llevarlo de nuevo a la familia, porque quiero llevarlo allí. Yo tengo un hijo de 10 años, 12 años. Ajá, entonces yo vengo y pago a un jardinero para que me corte el pasto. No podría yo no estoy haciendo yo lo mismo que le estoy criticando al gobierno que busca afuera lo que tiene adentro. Bueno, lo que sucede es que nuestros niños aprenden de lo que ven. Y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos una cultura de trabajo, yo recuerdo, mi papá fue militar, además de eso, pues fue pastor, y yo recuerdo que en casa se pasaba registro, y especialmente los fines de semana, todos los días había que recoger la cama. O sea, eso era un protocolo en casa: usted va al baño, haga lo que tenga que hacer, pero usted tiene que recoger su cama antes de salir. ¿Ok? Yo aprendí a los 10 años a lavar mi ropa, ¿ok? Y a plancharla, porque fue una disciplina que mi papá impuso en casa. Nos decía: su mamá no es la sirvienta de ustedes, y cada uno de nosotros tenía que fregar su plato. O sea, pero no todo el mundo tiene esa misma, y lo mismo en el aspecto de las finanzas.
Mi papá se sentaba y hacíamos reuniones. Él hacía cuando él veía que habían situaciones y nos hablaba económicamente en términos de lo que estaba sucediendo y nos hablaba del valor. Nos sacó unas cuentas de ahorro cuando éramos niños. Acaba de tocar 3 puntos que necesitamos tocar en el próximo segmento. Okay. Porque son 3 puntos muy importantes. Bueno, aquí hablando de planificación financiera, esperamos, ¿verdad?, que este tema esté educándole, porque necesitamos un pueblo educado para poder tener, buena finanza, obviamente. Bueno, vamos a una pausa, volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Bueno, de vuelta aquí de Perspectiva, estamos tocando el tema financiero, cómo planificar. Tenemos nuestro invitado José Topi Benítez con nosotros y queremos, ¿verdad?, que toda impresión, toda sugerencia nos los haga llegar por nuestros medios. Puede vernos a través de Facebook, a través de YouTube, pero háganos llegar, ¿verdad?, todo su comentario, sugerencia en lo que es Perspectiva_CDM. También nos puede escribir a Perspectiva P.O. Box 949 Camuy, Puerto Rico 00627. Nos puede también sintonizar en CDM Internacional .com/perspectiva y allí tener todos los detalles de estos programas y muchos otros. Bueno, seguimos entonces con este tema. Interesantísimo por demás, a mí me gusta mucho, pero quiero aprovechar, Irving, aprovechar un momento porque hay una señora que tiene 80 y algo, no voy a decir los algo cuántos son, que es una fiel espectadora de este programa. Ella es puertorriqueña, es la mamá de un querido hermano, de unos queridos hermanos, de Eric Morales y su hermano Roberto Morales. Ella es la mamá y siempre está pendiente de este programa, de cada cosa que decimos y cada cosa que decimos, igual que su esposo. Así que hasta ellos llegue nuestro saludo. Nuestro saludo. Y gracias por su fiel sintonía. Claro. Y ella dice que no escribe por Facebook y esas cosas, pero nos lo hizo llegar de otra manera, así que respondemos a ello. Bien, en el segmento anterior, señor Topi, usted mencionado 3 cosas que a mí me llaman la atención. Porque somos muy dados a buscarle los errores a un gobierno. Claro. Y los errores de un gobierno son de los individuos de ese gobierno. Claro. Y los individuos de ese gobierno son ciudadanos de ese país que vienen de familias de ese país que tienen un concepto y una filosofía de vida. Claro, y en este caso una filosofía financiera. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de unos principios equivocados muchas veces que han llevado hasta los más altos niveles gubernamentales. Pero cuando vamos a un hogar, cuando vamos a una familia, usted estaba hablando de que su papá, una de las cosas que les enseñaba era a asumir el rol que les correspondía de servicio, de comunidad, que ustedes eran responsables. Eso hoy en día no se tiene. Entonces vemos a padres y madres sobrecargados con el asunto financiero, que todo lo quieren resolver a punta de billete, porque no han sabido hacer que en la casa haya un trabajo más cooperativo. Y aquí no hay visión de cooperativismo. Y yo creo que eso es un punto interesante para tener una buena finanza. Yo creo que las familias deben visualizarse como un negocio. Como una empresa. Una empresa. Okay, en el caso de los Ortiz, pues la familia Ortiz Inc. Corporado. Benítez Incorporado. O sea, Rodríguez Incorporado. Y se tiene que trabajar desde esa perspectiva sin perder lo que son los valores, lo que es el amor, lo que es todo. Pero en el área de las finanzas hay que ser fuerte. ¿Por qué razón? Porque nuestra cultura no es una cultura de ahorro. Sin embargo, los ricos tienen una cultura de ahorro. Ok, pero como usted me acaba de mencionar, uno de los 3 puntos que tenemos es ese también, pero yo quiero que me hable un poco por la importancia que tiene el hecho de que yo como compañía, como empresa, yo tengo que asumir en mi trabajo, mi línea de trabajo, responsabilidades que tengo allí y que hay que enseñarle eso desde pequeño a los niños. Claro que sí, recuerdo, y te voy a dar un marco de referencia, estaba yo en los Estados Unidos con mi hijo visitándolo y nos fuimos a esquiar. Total, yo no pude esquiar, nunca aprendí. Me tiraba con mi niño en aquella ocasión en el carrito, ¿verdad? Y cuando regresábamos andaba con una pareja de amigos colombianos que fueron los que me llevaron para que viera esas maravillas de los Poconos allá en Pensilvania. Y nos paramos en un restaurante chino. Y lo que me impresionó y me llamó la atención
fue una familia trabajando en equipo. La muchacha que nos tomó la orden y la que nos cobró tenía a lo sumo 13 o 14 años, ¿ok? Entonces mi amigo me hacía la observación, mira cómo son, y siempre la mamá al lado de la caja, por si acaso, o sea, observándola, la estaba entrenando desde pequeña de cómo se corría el negocio. Yo creo que en esa parte nosotros tenemos que aprender no solamente de los chinos, de los italianos, de los judíos. Los judíos se le enseñan el aspecto de la finanza desde que son niños, le enseñan el Torá, le enseñan la palabra, pero le enseñan bien importante la responsabilidad de ganarse las cosas. Y una de las cosas que tenemos que entender es que esas culturas en este momento están dirigiendo el mundo en cuanto a finanzas. Los chinos, por ejemplo, dicen que para el año 2020 se van a convertir en la primera potencia mundial económica. Ahora mismo tienen toda la deuda de los Estados Unidos. Ellos, la deuda trillonaria de los Estados Unidos de América le pertenece, o sea, los americanos tienen que pagarle a los chinos. Sí, la balanza comercial está inclinada hacia allá. Y el asunto es que los judíos son los grandes financistas del mundo, ¿no? Quería darte un marco de referencia bien breve, y es que cuando ocurrió la depresión en los años 30 en los Estados Unidos, pues todo se paralizó, bancos cerraron, compañías se liquidaron, y gracias a la visión de algunos hombres, los Estados Unidos, que eran grandes empresarios, que soltaron el dinero y ayudaron al gobierno federal, y especialmente los judíos. Los judíos ayudaron a levantar, en esa época es que se creó el llamado, la llamada quiebra. Ley de quiebra. La ley de quiebra, el capítulo 7, el capítulo 13, aunque hay 5 capítulos diferentes, pero los más que se conocemos en Puerto Rico son el 13 y el 7. El 13 es para reorganizarse y el 7 es para liquidar y empezar en cero nuevamente. Y en cuanto a ese aspecto de Puerto Rico, yo creo que si nosotros no hacemos un detente y valorizamos y hacemos un análisis concienzudo de nuestras finanzas, vamos a tener graves problemas. El segundo aspecto que usted mencionó y que quiero mencionarlo y que lo traigamos aquí y lo analicemos es el hecho de aprender a ganar las cosas. Aprender a valorar el obtener cosas que no se me den fácilmente. Por ejemplo, una de las cosas que sucede en Navidad es que se le dice a los niños, si te portaste bien, Santa Claus te va a traer tal cosa. Claro. Y no importa si se porten bien o mal, va a venir ahí el hecho de que viene el regalo, tiene que venir el regalo. Hay madres y padres depresivos por causa de no tener para comprar el regalo, y encima le están diciendo una mentira, le están diciendo al niño que eso es a través de un señor que entra por una chimenea, que en Latinoamérica nadie tiene chimenea o casi nadie, entonces entra por una chimenea a traerle regalos cuando no le están enseñando el valor del regalo que reciben. Yo creo que las familias tienen que ajustarse a la realidad que tienen. Y muchos siguen, ahora mismo yo pasaba cuando venía para acá por el área de Plaza Las Américas, y eso está tepe a tepe. Plaza Las Américas, para que nos ven, es el centro comercial más grande posiblemente en todo Centroamérica, ¿verdad? En el área de San Juan, Puerto Rico. Yo creo que hay que enseñarle a los niños a ganarse las cosas, Pero ¿quién motiva al motivador? ¿Cómo motivamos a los padres cuando muchos de ellos no saben cómo bregar ni con las finanzas personales, ni han creado una cultura? Yo creo que aquí es donde, en términos generales, pues las iglesias, que son el centro de estudio. Las escuelas también. Las escuelas, los niños pasan más tiempo en la escuela que en la casa, en muchas ocasiones. En la casa van a estar un rato y luego a dormir, pero están todo el día. Debe haber una interacción, y tú hablabas ahorita acerca de las cooperativas. Aquí tiene que haber un nivel de unión entre nuestra sociedad, entre las comunidades, entre las escuelas, para que esto pueda resurgir y salir hacia adelante, porque las familias, muchas están desprovistas de las herramientas para poder insuflar o motivar o ayudar a sus hijos. Pero fíjate una cosa, que muchos padres y madres trabajan horas y horas
para darle cosas a sus hijos. Y ese proceso de cosificación, todo queremos gratificarlo con un regalo, con un objeto, y no le enseñamos a nuestros hijos a que llegue un momento en la vida que ellos tienen que ganarlo, tienen que aprender a esforzarse, porque el asunto del dinero tiene que ser comprendido. No es que esta taxa vale en Estados Unidos valga $1 y en otra parte valga N cantidad de moneda. El asunto es que cuánto tiempo tengo que trabajar yo en horas hombre para adquirir esta tasa aquí o allá. Es el tiempo invertido, porque entonces es parte de mi vida. Hace poco vi una imagen que me llamó la atención en las redes sociales con que decía que tenemos que respetar la decisión de nuestros hijos. Decía, si nuestros hijos quieren llegar tarde a la casa, que lleguen tarde. Decía, si ellos necesitan dinero, que tengan dinero, siempre y cuando que se vayan de la casa, terminaba la reflexión, y ellos mismos se suplan todo lo que ellos quieren. ¿Ok? O sea, ponen algunos hijos a los padres en una situación porque quieren las últimas tenis de marca. ¿Ok? Mire, señores, en mi vida yo me he comprado un tenis que valga $150. Yo creo que no pasan ni de 20 o 30 dólares lo que yo he comprado en mi vida. ¿Ok? Sin embargo, he visto familias pobres aquí en Puerto Rico que sus niños tienen un tenis de Michael Jordan. Sí. Marca, que le costó $150. De hecho, se popularizó los asaltos a los niños. Yo recuerdo que en Latinoamérica hace mucho tiempo el robo de este tipo de elementos y de productos es todo. Aquí en Puerto Rico te tenían a los niños y le quitaban las tenis. Y los nenes llegaban a su casa sin tenis. ¿Okay? Hay un tercer aspecto que no podemos dejar de tocar. Porque es que yo veo que hay propaganda para todo, para comprar, para invertir en el banco, para hacer esto, para hacer lo otro, pero no se habla de ahorro. ¿Qué es el ahorro? ¿Por qué hace falta el ahorro? Bueno, se supone que el ahorro sea la primera parte. Luego, en el caso de nosotros como creyentes, que $1 es $1, tiene 100 centavos. Nosotros, yo creo mucho en que tenemos que como cristianos cumplir con nuestra responsabilidad la iglesia y darle al Dios lo que es de Dios, que es el diezmo y nuestras ofrendas, que son nuestras. Pero de igual forma, de la misma forma que tú has tenido que esforzarte, trabajando, saca algo para ti y guárdalo. No lo uses, ¿ok? Pero en Puerto Rico me ha sorprendido que las personas que más tienen hábitos de ahorro han sido personas mayores. Pero cuando llega la edad, ¿verdad?, dorada, que están ya retirados, empiezan las enfermedades y se le acaban los recursos a muchas de nuestras personas. Pero es importante, de vital importancia, el ahorro para tenerlo como fuente de reserva en situaciones difíciles. Si tú no tienes... Y no tener que caer en la deuda prestada del préstamo. No caer. Si tú no tienes ahora mismo dinero suficiente para cambiar una batería al carro, ¿ok? O que te la roben, la batería, como me pasó a mí en estos días, y cuando fui a prender el carro me habían llevado la batería frente al apartamento. Así que me quedé tranquilo, pero sabía que, decía, Señor, una batería en Puerto Rico cuesta $140, $150 y hasta más, mínimo, promedio y no de muy buena calidad, $100. ¿Ok? Si uno no tiene para afrontar una situación así, uno tiene problemas. ¿Y cómo hago yo para ahorrar? ¿Qué necesito para ahorrar? Una decisión y un compromiso con Dios y contigo mismo, hacer un pacto. Ahí es donde entra el presupuesto. Ahí es donde entra el presupuesto. Ahí es donde entra el presupuesto, donde Lucas 14:28 es bien claro. A los amigos que nos están viendo, y eso no me lo inventé yo, eso son palabras de Jesús, donde Jesús hace una comparación y dice, miren a este hombre, ¿verdad?, que no calculó, y que no sea que se burlen de él diciendo, este hombre comenzó a edificar esta torre y no la pudo terminar. Y eso lo que nos implica es planificación, cálculo. O sea, si tú te vas a emprender en hacer una casa, pues mira, saca números, cuánto se ve en bloques, búscate un experto que te pueda ayudar en ese sentido. Voy de vacaciones el próximo año. ¿Es sabio que yo haga un préstamo para esas vacaciones o debería calcular el costo de esas vacaciones y prepararme? No me responda ahora porque tenemos que ir a la pausa. Claro que sí. Volvemos enseguida aquí en Perspectiva. No se retire, por favor.
Bueno, aquí en nuestro segmento final de Perspectiva, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición y haya aprendido mucho. Nos falta, oye, este segmento es breve, así que presten mucha atención porque vamos a dar algunos consejitos para que pueda poner en práctica todo lo que hemos hablado. Y oye, los tiempos difíciles se avecinan y usted puede estar preparado, obviamente, para cada situación. Tenemos con nosotros a un invitado especial, el señor José Topi Benítez, quien es planificador financiero, muchos años en este trabajo y en el área de los seguros, y ha estado trabajando siempre con la planificación de las finanzas de las personas. Le hemos invitado para conversar sobre el tema. Y le decíamos, Topi, en el segmento anterior, que yo quiero ir de vacaciones el próximo año, pero estoy pensando que cuando falte como un mes, sacar un préstamo para hacer ese viaje vacacional. ¿Eso es sabio? Eso es presunción con el dinero de otro, que a la larga te vas a gozar las vacaciones, pero tan pronto llegues de las vacaciones te va a llegar la libretita donde tienes que pagar las vacaciones. Si tú no tienes dinero para vacacionar, no hagas un préstamo o no lo pongas en la tarjeta de crédito, porque los intereses en las tarjetas de crédito son altísimos. ¿Ok? Y tú vas a recibir muchas ofertas y la gente se tienta, cogen la tarjeta porque le ofrecen los primeros meses un interés bajo, pero no leen porque aquí no se lee. ¿Ok? Que luego ese interés va a subir a un 23, a un 26, a un 28%. Y ese viaje que te costó $5,000, posiblemente te va a costar pagarlo toda una vida, porque si no lo pagas y lo liquidas, y pagas lo que hace el buen puertorriqueño, pagar el mínimo, $2,000 te van a tomar un promedio de 30 años pagar. Entonces, ¿qué debo hacer? Debes entonces guardarlo en una cuenta de ahorro, guardarlo en un pote, como decimos nosotros, que tú no vas a tocar, ¿ok? Donde tengas ese dinero en un lugar seguro. Mucha gente guarda el dinero hoy en día en las casas, no sé por qué razón, pero el que tenga una cuenta, que lo guarde y lo use con el destino y que haga un plan con la familia. Bueno, pues tenemos que ahorrar para las vacaciones, porque realmente son gustos, como decía mi papá, que merecen palo, ¿ok? Realmente eso es presunción y eso yo creo que a Dios no le agrada. Fíjate, hay una dama que conozco, hace poco salió en un crucero. Ella es madre soltera, una mujer de unos ingresos muy módicos, tiene 2 hijos en la universidad ambos, y ella quería hace tiempo irse del crucero y agarró literalmente un cerdito y empezó a echar allí cuanto vellón y cuanta cosita había, y entre todos empezaron a reunir. Ella organizó eso y allí tenía reunido porque eso era para su viaje en el crucero. Yo estuve de crucero hace poco, ¿ok? Pero estuve ahorrando, ya que tocaste el tema, estuve ahorrando un tiempo. Cuando tanto mi esposo y yo teníamos los recursos, decidimos viajar. Me llamó la atención porque nosotros planificamos inclusive cuánto dinero nos íbamos a llevar en cash o cuánto íbamos a utilizar. Queríamos evitar utilizar la tarjeta porque en muchos de estos lugares pues no hay seguridad. Dentro del barco sí hay seguridad, pero fuera del barco no hay seguridad de que la tarjeta pues te pagues con una tarjeta y tengas problemas en que te roben la identidad, este tipo de cosas. Pero me llamó la atención porque en una quise entrar a la internet, pagué el fee que había que pagar en los últimos días y me voy a un centro y me encontré con una señora de Bayamón, okay, que me dio una gran pena, que se quedó sin dinero, ¿ok? Y me lo dijo, que ella estaba buscando una persona que le pudiera, porque ahora mismo ella estaba con su papá en el crucero, pero se le había acabado el dinero porque la tarjeta no podía usarla. Era un cuento. Y a lo mejor era verdad, ¿ok? Era verdad. Había gastado. ¿Cómo ella se las ingenió para llegar acá? Yo desconozco. Porque habló conmigo, yo estaba bregando con el internet, de momento se fue con otra persona, estaba buscando quién le prestara $150. Pues mira, viajar así en esas condiciones, O sea que no es sabio, hay que hacer un presupuesto. No, como imagínate que tú te vayas en un crucero y que no puedas pagar los costos que consumiste dentro del mismo barco. O sea, que un presupuesto significa que yo sepa administrar mis propios consumos y administrar mis ingresos, Exactamente, y en ese presupuesto tú vas a incluir, podemos entrar en esa parte,
y puedes incluir todo lo que son tus gastos, hipoteca, carro. Yo hago un promedio de cuánto me gasto en gasolina mensual, ¿ok? Cuánto diezmo, cuánto ofrendo, cuánto me gasto, por ejemplo, en compra, ¿ok? Cuánto me gasto, por ejemplo, en cosas necesarias. ¿Y cuánto tiene para ahorrar? Y cuánto voy a ahorrar. Esa fase es bien importante. Cuánto tiene y reviso. Ahora mismo estamos en el mejor momento para hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo las mismas cosas que hemos hecho los pasados 5 años, vamos a tener los resultados. La única forma de nosotros poder salir de nuestra situación es haciendo una radiografía, reconocer que la fuente de nuestros ingresos viene de Dios. Tenemos que planificar, es como un árbol, ¿verdad?, que tiene diferentes ramas. Tenemos que entender cuál es el tronco, cuáles son las ramas. Tenemos que también planificar dádivas. Y por último, los ahorros. Son 4 pilares que tenemos que hacer. Indudablemente el tiempo se agota y ya está llegando a nuestro fin, pero tenemos que decir entonces, parafraseando un poco a Einstein, que el hacer lo mismo y esperar ser rico gastando como loco nunca va a ser bueno. No, esa es la definición de locura. Hacer lo mismo que ha hecho en los pasados 5 años y esperar resultados diferentes. ¿Dónde conseguimos a Topi Benítez? Bien, me pueden conseguir a través del 787, me pueden textear al 226-7019, repito, 787-226-7019, y en las redes sociales estoy en Facebook como José M. Topi Benítez. Bien, ha sido un placer para nosotros. El placer ha sido para mí. Compartir Gracias, con ustedes. Topi. Bueno, esto ha sido el final de este gran programa de educación financiera. Esperamos que haya tomado los consejos y que siga con nosotros aquí en los programas de Perspectiva. Será hasta la próxima.